Buenos días, hermanos. Amén. Felices porque estamos en la casa de Dios, porque estamos reunidos todos los hijos de Dios y porque sabemos que la cabeza que no vemos es la cabeza de Cristo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Saludamos a todas las personas que nos ven por este medio. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos que sigan esta prédica con mucha atención. Y ahora vamos a iniciar también este servicio con una alabanza. El título de esta alabanza es porque tú eres bueno. ¿A quién le decimos porque tú eres bueno? A nuestro Dios. Todos los que somos hijos de Dios gozamos de la bondad de nuestro Dios, porque Él es bueno y porque cada día nos da su misericordia para vivir un día más, porque la necesitamos, todos necesitamos de Dios. Si tú, amigo, familiar, que no tienes a Cristo en tu corazón, no has dado esa decisión de fe, puedes hacerlo, puedes llegar a los pies de Jesús, para que goces también de la misericordia de Dios, para que puedas decir como nosotros, porque tú eres bueno. Amén. 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 Bueno, vamos a entonar esta hermosa alabanza y vamos a decirle, porque tú eres bueno. ¿Nos acompaña? Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, que en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos siguen también en nuestros canales en las redes sociales. La prédica de esta mañana titula Viviendo por fe. Seguir al Señor puede implicar que en nuestra vida puedan ocurrir cosas que van a ir bien, pero también otras que no van a ir muy bien, hablando en un sentido carnal, figurado. Pero lo que más importa es que todas las cosas que van a ocurrir en nuestra vida, si estamos nosotros en el Señor, va a ayudarnos a crecer, a ser personas distintas, a que sigamos siendo transformados día a día
para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Cristo y que vayamos dejando progresivamente, es decir, poco a poco, nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros hablamos de esa palabra pecado, casi siempre lo relacionamos con cosas humanamente malas o terribles. De repente, cuando nosotros estamos hablando de pecado, tenemos la idea de que se relaciona con un homicidio, con matar a alguien o con robar. Pero si nosotros vamos al sentido original de la palabra pecado en el griego, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, esta palabra significa errar en el blanco o fallar en un objetivo. ¿Y por qué se utilizó esta palabra? Aquí entonces, cuando estamos hablando de pecado o de ser pecaminosos, no estamos hablando solamente de cosas que aparentemente puedan parecer feo o algo mal hecho por una persona, sino que cuando se habla de pecado, está significando todo lo que desagrada a Dios, incluso hasta pequeñas cosas que nosotros hacemos en contra de sus mandamientos o en contra de su voluntad, son consideradas como pecado. Y entonces eso hace que, desgraciadamente, todo ser humano, sin excepción, sea considerado como pecador. Ahora, la única manera en la que Dios puede cambiar aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos que corregirnos, va a ser a través de ¿qué? A través de que Dios nos ponga presión, es decir, nos ponga algún tipo de dificultad para que nosotros nos demos cuenta de que estamos haciendo malas cosas. O de repente también por el mismo hecho de que nosotros nos equivocamos en tomar alguna decisión o equivocamos nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de comportarnos, va a ocasionar que por nuestra propia desobediencia tenemos que atravesar consecuencias de todos esos actos. Y esto también Dios lo va a permitir porque nosotros nos hemos comportado mal. Ahora, estoy seguro que a nadie le gustaría que las cosas le vayan mal en la vida. Todos queremos que todas las cosas que hagamos nos vaya bien. Pero, primero que nada, nosotros estamos teniendo en consideración lo siguiente, que en todo lo que hagamos deberíamos de hacer siempre la voluntad de Dios. Y esto incluye todo, hermanos. Tal cual quisiéramos que fueran las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es que nosotros quisiéramos que todo nos vaya bien a nosotros mismos. Nosotros quisiéramos que todo le vaya bien a nuestros familiares, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos. Que todos estemos saludables, no tengamos ni un solo problema, que tengamos de repente una buena situación económica, que no tengamos enemigos. Tú quisieras de repente que todo el mundo te quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos bien que las cosas en este mundo no funcionan así. Y desgraciadamente las cosas no salen siempre como nosotros las esperamos. Vamos a atravesar malos momentos, vamos a atravesar malos ratos, vamos a tener dificultad, enfermedad, todo tipo de problemas. Y es que esta situación de los problemas que nos afectan se debe a que vivimos en un mundo caído. No necesariamente porque tú hayas cometido un pecado en particular, sino que por el hecho de vivir en un mundo caído, vamos a atravesar problemas o enfermedad por la misma situación de este mundo caído. Otros problemas van a ser ocasionados por tu propia conducta y van a ser consecuencia de tu pecado, pero también va a ser producto del pecado de otras personas que van a afectar tu propia vida. Y esa es la consecuencia, pues, de estar viviendo en un mundo que está dominado por el pecado y la maldad. Entonces, si pasa algo malo en tu vida, ¿a quién le echaríamos la culpa?
Puede ser que sea tu propia culpa. Puede ser que sea la culpa de otra persona. Pero en ningún momento puedes echarle la culpa de las cosas malas que te pasen a Dios. En ningún momento Dios va a ser el responsable de las cosas malas que te pasen. Entonces, como ya estamos empezando a entender esto, en la vida tenemos dificultades. Ya sea, como ya les dije, por el hecho de vivir en un mundo caído o por consecuencia también de tus propios malos actos. Pero, sea cual fuera la causa que te va a exponer a una situación problemática, cualquiera que sea esa situación, lo que la Biblia nos enseña es que en medio de esa dificultad nosotros tenemos que aprender a vivir en fe. Y la fe es lo que nosotros necesitamos precisamente para poder vivir en medio de las dificultades. En 2 de Corintios capítulo 4 nos va a dar algunas lecciones, algunas bases para que podamos aprender a vivir en fe en medio de esa dificultad. Y el primer principio o base que yo quisiera que ustedes aprendan, hermanos, es el siguiente: las dificultades no nos derrotan. Bien, hermanos, las dificultades no nos van a derrotar. Y ahora, por favor, los invito a buscar en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 4 y leamos los versículos del 7 al 10. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 4, 7 al 10: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Crecer en Cristo en ocasiones puede resultar una paradoja, es decir, algo que se presenta de manera contradictoria en nuestra vida. Es un proceso, como ya les mencioné, contradictorio para el hombre, y solo estas dificultades que puedan estar atravesando en tu vida, solo las puede entender en su totalidad nuestro propio Dios. Y es que ocurre lo siguiente: para aquellas personas que incluso ya son cristianos y están creciendo en la palabra de Dios, en el Evangelio, igual nosotros, a pesar de poder tener cierto conocimiento de la Escritura, deberíamos de considerarnos como un vaso de barro, tal como nos está diciendo aquí la Biblia. ¿Y por qué? Un vaso de barro, en ese tiempo del Antiguo Testamento en el cual escribió Pablo, va a ser aquí una representación de la manifestación más sublime del poder de Dios, el cual se hace evidente en nuestras circunstancias más difíciles. Recuerden esto, hermanos: el Evangelio nunca es una garantía de una inmunidad, es decir, de que no vas a sufrir sufrimiento. La Biblia nunca dice que todo va a ser para ti color de rosas o solamente va a ser pura felicidad en tu vida. Eso no lo dice la palabra, sino que la Biblia te está diciendo que tú vas a tener la garantía de que en medio de todo sufrimiento vas a tener tú la fortaleza de Dios, y que ese sufrimiento también es una oportunidad para que tú puedas crecer espiritualmente. Ahora, ¿por qué Pablo habrá utilizado esta metáfora o esta imagen o representación del vaso de barro? El vaso de barro es un implemento frágil, no es como un vaso de metal que se cae y no se rompe. Un vaso de barro se cae al suelo y se quiebra. El vaso de barro es simple, débil, quebradizo. Incluso el vaso de barro, si se rompe, lo reemplazas y lo botas a la basura, ¿no es cierto? El vaso de barro en aquellos tiempos era típico
de los hogares más pobres. Una persona que de repente tenía más economía en los tiempos del Nuevo Testamento, de la primera iglesia en el primer siglo, tenía vasos de oro o de plata. Los pobres nomás tenían vasos de barro. Algunos de repente podían guardar algunas cositas, de repente una monedita podían guardar ahí en su vaso de barro como si fuera una alcancía, pero generalmente los vasos eran simplemente para servirte agua, o incluso en ocasiones ciertas vasijas de barro era utilizado para colocar allí desechos, es decir, basura. Entonces, ¿por qué Pablo ha utilizado el elemento del vaso de barro si era algo muy común y de poco valor? Los creyentes, hermanos, o sea, nosotros los cristianos, debemos vernos así, como vaso de barro. ¿Pero por qué? Porque en un vaso de barro que aparentemente no tuviese valor, Dios va a poder manifestar todo su poder. Amén. Dios va a manifestar su poder en ti, que de repente te consideras débil o de poco valor. En ti, que tú piensas que no vales mucho, así puedas pensar. Dios dice que sí, tú para Él vales todo, y en ti va a manifestar toda su gloria. Unos podrían decir, pero es imposible que un vaso tan frágil pueda lograr algo tan grande, ¿no es cierto? Pero sí. Y hay algo más. ¿Por qué Dios utiliza esa imagen de este vaso de barro? Un vaso de barro, digámoslo así, podría lograr algo grande por sí solo por el mismo material del que está hecho, en comparación a un vaso de metal, un vaso de oro. No, ¿sí o no? ¿Y eso qué nos demuestra? Que si Dios puede actuar en un vaso de barro, todo lo que nosotros logremos va a ser para la gloria de ¿quién? ¿Para el vaso de barro o para quien utilizó el vaso de barro? Para quien nos utilizó, es decir, para quien nos dio el poder. La gloria va a ser para el Señor. Entonces, si nosotros somos un vaso de barro, viviendo por fe, debemos saber que estamos creciendo en el Señor, por la obra de Él en nuestras vidas. Vemos aquí entonces un mensaje que es invalorable de la salvación de nosotros por medio de Jesucristo, y saber que nosotros podemos vivir confiados en el Señor, a pesar de que nosotros nos podamos sentir frágiles y que podemos tener muchos errores. El enfoque que dio Pablo entonces en estos versículos no era el de un envase perecedero, sino de un vaso que tenía un contenido inapreciable, el poder de Dios que va a actuar dentro de la vida del creyente. Amén. Porque aún siendo nosotros débiles, aún siendo frágiles, aún teniendo de repente limitaciones, ya sea puedan ser limitaciones físicas, o de repente tú piensas que no tienes la suficiente educación, o no sé, las limitaciones que tú te pongas ahí en la cabeza, lo que está diciendo aquí Pablo es que a pesar de todas esas limitaciones, Dios nos puede utilizar para todas sus obras. A pesar de las limitaciones que tú piensas que tienes, que de repente dices, yo no puedo hablar, tengo miedo, etcétera, etcétera, Dios igual te puede utilizar para difundir las buenas obras y para cumplir la obra en nosotros, hermanos. Porque si sabemos nosotros que el poder viene de Dios, el poder es del Señor, y ese poder puede difundirse a través de nosotros, podemos servirle al Señor en el medio en el cual Él nos pone. Entonces nuestra responsabilidad es ¿qué? Dejar que Dios utilice tu vida para su obra, y que a través de ti otras personas puedan ver la gloria y el poder del Señor. Amén. Amén. Nuestros cuerpos son perecederos, es decir, nuestros cuerpos van a envejecer, nuestros cuerpos van a enfermar, nuestros cuerpos en un momento también van a morir. Por más joven que estés, estás de repente jovencito de 20 y tantos años,
en la universidad te sientes con todas las fuerzas, etcétera, etcétera. Pero ten en cuenta de que los años van a avanzar y los años te van a tocar. Pero Dios, a pesar de eso, nunca te va a abandonar y Él te puede fortalecer a pesar de tus dificultades, de enfermedad o de tu edad avanzada. Y recuerden también que, como Cristo ganó a la muerte, tuvo la victoria sobre la muerte, nosotros también sabemos bien, ya lo hemos aprendido en las prédicas de las semanas anteriores, que si tú eres creyente, también ya tienes la victoria sobre la muerte. Porque la promesa del Señor es que en un día postrero, nosotros los creyentes vamos a resucitar. Entonces, todos los riesgos, todas las humillaciones, todas las pruebas que puedas atravesar en este momento, van a ser oportunidad para que Dios demuestre su poder en tu vida y para que tú puedas experimentar mejor la presencia de Cristo. Es por eso que nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, que Él nos va a sacar adelante en medio de cualquier dificultad. De repente, apenas tú tengas alguna situación difícil, el primer sentimiento que podamos tener nosotros es el de rendirnos, el de ya no seguir luchando, cuando la situación se pone muy difícil. Pero debemos encontrar nosotros ¿qué? La fortaleza en las promesas que están en la palabra del Señor, las que están en la Biblia. Y ustedes cuando estudian la Biblia, leen la Biblia, van a encontrar muchas historias de personas que han atravesado situaciones más difíciles de las que ustedes están atravesando en este momento. Y pueden ver cómo estas personas han sido fortalecidas por el Señor y han superado esas situaciones con la gracia del Padre Celestial. Entonces, es posible. Lo que tenemos que hacer entonces es creer en la fidelidad del Señor, la cual no tiene ningún límite, no tiene fecha de caducidad tampoco la gracia del Señor. En nuestra vida, hermanos, podemos sentir de repente incertidumbre, es decir, no sabemos bien cómo van a ir las cosas. No sabemos lo que puede suceder en medio de esas situaciones difíciles que tú puedas estar atravesando. Podemos sentirnos de repente sin salida, pensando que no hay ningún tipo de solución para ese problema o esa situación. ¿Cuántas veces nos habremos sentido de repente como si estuviésemos en un camino sin salida? La angustia puede haber llegado a ti hasta el punto de llegar a la desesperanza. Pero sabemos que en Cristo, en Dios, sí hay salida. En Cristo y en Dios hay fortaleza en medio de esa dificultad. Podemos de repente estar atribulados, es decir, estar completamente tristes, desesperanzados ante un problema. Pero la palabra dice que a pesar de que tú puedas sentirte atribulado, puedes estar confiado en Él. Puedes sentirte abatido, es decir, ya no tienes fuerza, ya no tienes ánimos. Puedes estar afligido, es decir, te puedes sentir muy triste. Pero, ¿qué te dice la palabra? ¿Qué tienes que esperar en Dios? Puedes estar angustiado, pero puedes estar tranquilo de que tarde o temprano Dios va a trabajar por nuestra causa. Puedes estar en dificultades, puedes estar en apuros, pero no llegues a desesperarte porque Dios va a estar contigo, ya que Dios nos va a dar la salida en medio de esos problemas o situaciones que nos van a poner en aprietos. En fin, como está diciendo aquí en estos versículos, nosotros podemos estar atribulados, pero no vas a estar angustiado. Puedes estar en apuros, pero no vas a entrar en desesperación. Puedes sentirte perseguido, burlado, no sé, humillado, pero no vas a estar desamparado. Incluso puedes ser derribado, puedes tener en algún momento algún fracaso, pero no vas a estar destruido porque Dios va a estar contigo. Amén. Entonces los cristianos no debemos tener miedo a padecer de sufrimiento.
o a enfrentar algún tipo de dificultad. O el cristiano de repente no va a tener miedo a envejecer o no va a tener miedo a enfermar. Jesús dijo que el sistema de este mundo es así. No vamos a estar libres de dificultades. Es más, si tú eres cristiano también, Cristo te advierte que el mundo va a odiar a los cristianos. Si tú eres un creyente verdadero, eres un creyente fiel, que vas por el camino correcto de Dios, acuérdate de esto. El mundo, es decir, las personas que no creen en Cristo, bien pueden ser tu amigo más cercano o tu familiar, te va a odiar, se va a burlar de ti, te va a insultar. Y si tú vienes a la iglesia y te haces llamar cristiano, y más bien tú estás en carcajadas, estás feliz, estás muy cercano a ese amigo que no es creyente, por el contrario, preocúpate. ¿Por qué? Si ninguna persona que no es creyente no se burla de ti porque eres cristiano, significa que tú, en vez de reflejar a Cristo, te estás sintonizando con el mundo, te estás acomodando al mundo, en otras palabras, te estás comportando como el mundo, y ya el mundo no ve a ti, a Cristo, y por eso no se burla de ti, no te dicen nada, etc. Sabemos bien por la historia bíblica que el apóstol Pablo sufrió intensamente. Ustedes dirán, pero Pablo escribió aquí todos estos mensajes, ¿será porque Pablo habrá vivido una vida completamente feliz? A Pablo lo encarcelaron, Pablo sufrió de hambre, de frío, lo insultaban, le tiraron piedras, le tiraron latigazos. Pablo estaba enfermo y encima de que Pablo estaba enfermo, le dijo Pablo a Dios, Dios sáname. Y Dios, ¿qué le dijo? ¿Sí te voy a sanar? No, aguanta, te quedas enfermo. Miren, todas las cosas que pasó Pablo, y nosotros, porque te dicen aleluya por ahí, ya te estás muriendo, ya te estás desmayando, dices ya no voy a la iglesia, ya no publico más versículos en mi Facebook. ¿Cómo estamos comportándonos entonces nosotros ante la presión del mundo por ser creyentes? Mira el ejemplo de Pablo, todo lo que tuvo que soportar. Todo el bullying como decimos la palabra de ahora, ¿no? Que le habrían hecho a Pablo si estuviera aquí. Entonces, hermanos, son cosas en las cuales nosotros tenemos que reflexionar. Seguir el ejemplo que nos muestra aquí tantos héroes en la fe en la palabra del Señor. A pesar de todas las tribulaciones o burlas que nosotros podamos sufrir por causa de seguir a Cristo, debemos de seguir adelante y confiar en Dios y buscar su fortaleza cuando atravesemos momentos difíciles. Entonces, hermanos, si sabemos que Cristo está en medio de nosotros en toda dificultad, debemos estar tranquilos. Y esto nos va a llevar al segundo principio. El segundo principio es: Cristo actúa en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, revisemos 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 11 al 14. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 4, 11 al 14: porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Toda circunstancia o situación que en nuestra vida pueda provocar la muerte de nuestra naturaleza carnal, es decir, toda situación que va a hacer que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, va a hacer que nuestra confianza en el Señor vaya a ir creciendo más y más.
para que pueda surgir dentro de nosotros un amor legítimo hacia el Señor y hacia el prójimo. De modo que en ocasiones ese sufrimiento que podamos atravesar por algún tipo de dificultad va a ayudarnos a crecer espiritualmente. Y Cristo o Dios puede permitir que tú atravieses una dificultad para que crezcas espiritualmente. Aunque también puede hacer que pases algunos malos momentos como parte de la disciplina que Dios permite que llegue a tu vida justamente para corregirte en esas cosas que tú estás haciendo mal. Y es así que utiliza también Dios estas situaciones difíciles en tu vida para que puedas ser confrontado. Y como sabes tú que el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, ahí va a estar el Espíritu Santo ahí hincando en tu conciencia y diciéndote, te está pasando esto porque has hecho lo otro. Pero sucede que entre que más nosotros permitimos que el Espíritu Santo va a disciplinar nuestras vidas, esto va a hacer que poco a poco va a ir muriendo la carnalidad en ti. Cuando hablamos de carnalidad significa algunos aspectos de nuestra vida que todavía no le hemos sometido al Señor, aspectos en tu vida que todavía están orientadas hacia el pecado. Eso significa la carnalidad. Y esto va a permitir de que tú pues poco a poco vayas eliminando todas esas cosas malas de tu vida y acercándote más a Dios, para que también tú puedas compartir más la palabra con otras personas. Esto hará que tu ego, es decir, ese orgullo que tienes dentro de ti, vaya muriendo y que tú progresivamente vayas dedicando toda tu vida al Señor y dejándote también someter todas tus decisiones, tus actos a la voluntad del Padre Celestial. El que ha pasado algún tipo de prueba, conoce, sabe, no necesita de repente aprender, porque ya ha entendido de que ciertas cosas son permitidas por Dios para que tú vayas a crecer espiritualmente. Si tú ya has atravesado por ese tipo de situaciones, vas a tener entonces la seguridad, vas a tener la certeza de que Cristo actúa en nuestras vidas. Y Cristo actúa en nuestras vidas de diferentes formas. La primera forma en la cual Cristo actúa en tu vida es a través de tu salvación, cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Y sabemos que Cristo dio su vida para que nosotros fuésemos salvos. Y si Cristo dio su vida y luego resucitó, y este versículo también nos lo vuelve a afirmar, sabes tú también que tienes la esperanza de la resurrección futura. Ve entonces esto como una exhortación, es decir, un mandato que Dios nos está dando. Que nosotros permitamos que Cristo actúe en nuestra vida para que también vaya limpiando, vaya sacando todo lo malo que hay dentro de nosotros. Amén. Y un tercer punto que tenemos que aprender, hermanos, es el siguiente. Las dificultades son pasajeras, la vida en Cristo es eterna. Y ahora revisemos 2 de Corintios 4, versículos del 16 al 18. Está escrito en 2 de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Al enfrentar pruebas que son únicas para cada uno de nosotros, podemos esforzarnos por seguir el ejemplo perfecto del Salvador y confiar en Dios y en sus promesas. Siempre nosotros
cuando tenemos algún tipo de dificultad, tenemos que tener una perspectiva, es decir, una mirada eterna, confiando pacientemente en medio de ese dolor, enfermedad, dificultad, problema por el cual tú estás atravesando. Y mira lo que nos dice este versículo. Esa enfermedad, esa dificultad que tú tienes, es pasajera en esta vida. Y que nosotros como creyentes tenemos que esa esperanza, que esa situación difícil solamente la vamos a experimentar aquí en la tierra, pero que trascendiendo nuestra existencia carnal, vamos a nosotros tener un destino eterno, donde allá en el cielo no vas a tener enfermedad, no vas a tener pobreza, dolor, ni hambre, ni frío, ni nada. Allí no vas a experimentar ya ningún tipo de problema, cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué a veces nos estresamos tanto, lamentando tanto en esta tierra, si sabemos que estas dificultades pueden durar cierto tiempo, pero nos va a esperar a nosotros un destino en la presencia del Señor por toda la eternidad? Cuando hay problemas difíciles, mucha gente, como dije, se desanima. Desmayar en un sentido figurado. Todos nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de problemas, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en tus relaciones, no sé, diferentes aspectos de tu vida en los cuales tú vas a tener dificultades, que pueden incluso llevarnos a pensar de que nada tiene la solución en esta vida, de que para qué estoy aquí, etcétera, etcétera. Sentimientos que obviamente no deben estar dentro de la mente de un cristiano. Otros incluso piensan ya abandonar todo ya cuando tienen algún tipo de dificultad. Pero antes de rendirte, ya sabes que debes de confiar en el Señor. Amén. Amén. Antes, en el tiempo de Pablo, cuando los cristianos eran perseguidos y eran torturados, ¿ustedes creen que ellos renunciaban a la palabra, renunciaban a Cristo? La verdad que los cristianos de la primera iglesia, y cuando hablo de primera iglesia es de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. No es la iglesia católica como te quieren enseñar por ahí. La iglesia católica fue fundada todavía en el siglo V por Constantino. Es mentira de que la iglesia católica es la iglesia original. No lo es. Los cristianos de aquel primer siglo no importaban que perdieran la vida por predicar el evangelio o por seguir a Cristo. Muy diferente a la iglesia actual, a los cristianos actuales. ¿Y por qué? Porque ellos experimentaban la fortaleza interior dentro de ellos, y esa fortaleza se las daba el Espíritu Santo. Es el mismo ejemplo que tenemos que seguir nosotros los cristianos de ahora. Entonces no permitas de repente que la fatiga, que las burlas o que la crítica de alguna persona por allí te bajonee, que la crítica de alguna persona o la burla de una persona haga que tú abandones tu tarea de predicar el Evangelio. A ver, piensa, en esta última semana, si tú te haces llamar creyente, ¿a cuántas personas te has hablado de Cristo? Aunque sea un ratito. En la semana pasada, tú que te haces llamar creyente, ¿cuántos versículos has compartido en tu Facebook o en tus redes sociales? De repente has compartido ahí un meme que te pareció chistoso, ¿no es cierto? ¿Pero has compartido algún versículo bíblico? Ponte a pensar. Lo que tienes que hacer entonces es renueva tu compromiso de servir a Cristo. No renuncies a tu recompensa eterna por causa de la burla, de la crítica o porque te sientes cansado, no sé. No permitas que tu debilidad por uno u otro motivo vaya a cortar que tú también tienes que predicar el Evangelio acerca de la salvación, de la muerte y de la resurrección de Cristo, porque esta es una labor que tienen que hacerlo todos los cristianos, y no solamente el pastor o los profesores de la escuela dominical. No, es una labor de todo creyente. Si realmente te consideras creyente, si realmente has tenido un encuentro con el Señor.
Nuestros problemas tampoco deben ser una causa para que vaya a disminuir tu fe. En cambio, debemos entender que en medio del sufrimiento puedes encontrar tú un propósito para tu vida. Los problemas o las limitaciones humanas pueden tener varios beneficios incluso, hermanos. Uno, nos recuerdan que los sufrimientos que nosotros padecemos también los experimentó Cristo. Y Cristo sufrió por culpa de nosotros. Dos, esos sufrimientos te pueden ayudar a alejarte del orgullo. Tres, nos ayudan a mirar más allá de nuestra corta vida aquí en este planeta Tierra. Cuatro, nos va a ayudar a compartir nuestra fe con otros. Y cinco, nos le da la oportunidad a Dios a que pueda manifestar todo su poder en ti. Entonces tenemos que ver los problemas también como si fueran oportunidades. Y sabemos bien que nuestra esperanza suprema podemos experimentarla justamente cuando estamos en medio de repente de una terrible enfermedad, cuando estás sufriendo dolor, cuando eres perseguido, cuando tú tienes algún problema económico, incluso de repente estás al borde de la quiebra o no sé, en medio de cualquier tipo de dificultad. Puedes tú experimentar el poder de Dios y no te desmayes, no pierdas tu fe, no dejes de confiar en el Señor. La vida siempre se nos va a presentar con diferentes matices, diferentes colores, diferentes situaciones. Matices emocionales que en un momento vas a tú experimentar gran alegría, pero vas a estar en otros momentos también como hasta aplastado por el desánimo. Pero igual recuerda, hermano, que esa es la vida porque tenemos. Todo no va a ser color de rosas. Van a haber negro, van a haber grises, va a haber todo tipo de colores dentro de tu vida. Vas a tener momentos de emociones brillantes, vas a tener momentos también de situaciones opacas, oscuras. Son los contrastes, las diferencias que vamos a tener que experimentar en esta existencia. Pero en esos contrastes o en esas situaciones diferentes que se nos van a presentar en nuestra vida, tenemos que apreciar ¿a quién? El poder del Señor en nosotros. Entonces, esas situaciones difíciles van a hacer que tú de repente puedas tomar ciertas elecciones o decisiones. Y cuidado con que esas elecciones, en vez de acercarte al Señor, te alejen de Él. Por más situaciones difíciles que tú atravieses, no te alejes del Señor. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia. Incluso hay personas de que le van las cosas mal, ya no quieren venir a la iglesia. Se apartan completamente de Él. No te alejes del Señor, ni cuando tu vida es soleada, ni cuando tu vida está oscura o nublada. Siempre tienes que permanecer dentro de Él. Y Pablo menciona acá justamente esas diferencias que pueda haber en tu vida, como si fuesen unos contrastes. Y es que vamos a ver ciertas diferencias entre lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, el primer contraste que marca Pablo acá es que va a existir un contraste, una diferencia entre lo exterior y tu interior. No hay que prestar, hermanos, atención a las apariencias de las cosas que tú ves. A lo cosmetológico, a lo que te parece bonito. De repente tú dices, oh, pero si yo me veo a este chico que parece bonito, pero de repente es una persona que no cree en Cristo, y tú te estás ahí embobada, si eres una jovencita, por él. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que no te unas en un yugo desigual, y eso es un texto que vamos a ver la próxima semana en la prédica. Las cosas que aparentemente pueden ser bellas te pueden alejar de la palabra del Señor. Ten cuidado con eso. En contraste, tus cosas, ¿qué tienes que hacer? Fíjate en el interior de esa situación o de esa persona para ver si esa situación de verdad viene de parte de Dios. También hay que ver una diferencia o un contraste entre el sufrimiento y la gloria. En esta vida, como ya lo mencioné, vamos a experimentar todo tipo de sufrimientos, dolores o angustias.
Pero también la Biblia nos dice que esos sufrimientos son pasajeros. En algún tiempo esa situación va a terminar. Pero la gloria que nos espera en Cristo es eterna. Esa gloria de Cristo nunca dejará de ser. Por siempre estaremos nosotros disfrutando de la gloria del Señor. Cuando atravesemos por todo tipo de tribulaciones, recuerda, hermanos, que esa situación puede ayudarte a que Dios manifieste su poder en ti. Amén. Y por último, va a haber también un contraste o una diferencia entre lo visible y lo invisible. Nuestra atención siempre debe estar puesta ¿en qué? ¿En lo que ves o en lo que no ves? En lo que no ves, ¿no es cierto? Es decir, en tu fe. En las cosas que no puedes tú percibir con tus sentidos humanos, que no puedes oír, lo que no puedes ver. Esas son las cosas eternas. Son visibles en el espíritu y son invisibles para tus ojos. Como lo decía el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Amén. Amén. Es decir, tenemos que tener una mirada hacia el espíritu. No te enfoques en lo material, en lo terrenal, sino mira hacia Dios. Estas diferencias o contrastes, entonces, hermanos, van a ayudarnos a crecer en la fe, a desarrollar nuestra confianza que únicamente tiene que estar depositada en el Señor. Amén. Si solamente nos estamos fijando en lo exterior, tu confianza se va a desgastar. Te vas a quedar sin fuerza y te vas a deteriorar irremediablemente. Si un asunto te causa dolor o sufrimiento, ya sabes, puedes estar tranquilo porque ese sufrimiento va a ser pasajero. Espera que Dios actúe en tu vida. Si el asunto lo quieres manejar tú de repente por tus propias fuerzas o por lo que tú puedes ver o por lo que puedes sentir, también te vas a equivocar. El final no va a ser lo mejor, no va a ser la solución cuando tú quieres actuar solamente por tus propias capacidades. Pero si te concentras en el Señor y le prestas la atención al poder de nuestro Padre Celestial, a las cosas del Espíritu, esa eternidad y ese poder del Señor va a poder actuar realmente en tu vida. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque sabemos que nosotros en medio de dificultades podemos vivir confiados en ti, vivir en fe, sabiendo de que todo sufrimiento aquí en la tierra va a ser pasajero, pero para el cristiano real, aquel creyente sincero, nos espera una eternidad al lado de ti, de Cristo, y en la presencia del Padre Celestial, donde ya no habrá más padecimiento. Mientras tanto, aquí, Señor, tú danos la dirección, la sabiduría, la fortaleza o el consuelo que necesitamos en medio de las dificultades que se nos presenten. Siempre, Señor, instrúyenos, danos el mejor conocimiento para poder tomar decisiones que vayan de acuerdo a tu voluntad también, Padre Celestial. Y provee también de las cosas que necesitamos en este planeta. Padre Celestial, guíanos siempre. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.